Muy buenos días. Para el Colegio de Profesionales en Informática y Computación, CEPIC, es un honor contar con la presencia de todos ustedes esta mañana y darles la más cordial bienvenida. Ayer hizo 41 años que se usó por primera vez la palabra Internet por parte de Spencer y Bob Kahn, y casualmente el próximo 17 se celebra el Día Mundial de la Internet en reconocimiento a las posibilidades que ofrecen el uso de las TICs a las sociedades y a las economías. En ese marco es que el CEPIC nos ha convocado para acercarnos a la Internet de las cosas, cuya definición dejaremos en manos de los expertos que nos visitan hoy, pero que sin duda es de enorme relevancia para el devenir del mundo. Daremos inicio al acto de esta mañana con las palabras de bienvenida a cargo de la señora Paula Brenes, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, CEPIC. Universidad Fidélitas, compañeros de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, colegas, estudiantes y público en general. Para el CEPIC, en el marco de su 20º aniversario, es de suma importancia compartir con la comunidad académica los esfuerzos, tendencias a democratizar la tecnología con la organización de eventos como el de esta mañana. Somos conscientes del impacto que tienen las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo social de personas, sobre todo para cumplir con el derecho humano de acceso a la información. Como país productor de tecnología, Costa Rica debe ver las tecnologías de información y comunicación el instrumento eficaz para generar competitividad y mejorar la calidad de vida. Y nosotros, como colegio profesional, con cerca de 8.000 afiliados y que tiene el mandato legal de contribuir al desarrollo tecnológico del país, somos los llamados a velar por el acceso a esa tecnología como una forma de cerrar y equilibrar la brecha tecnológica, educativa, económica y social que existe en nuestro país. Una forma de hacerlo es crear conciencia y ayudar a ampliar el conocimiento. Creemos en una comunidad organizada que puede dar mejor calidad de vida y garantice la atención y los derechos de todas las personas, en particular las personas con alguna discapacidad o adultos mayores. Es por eso que en la charla de esta mañana estamos seguros que vamos a aprender cómo en el Internet de las cosas encontramos la herramienta idónea para lograr parte de este objetivo. El CEPIC agradece a la Cámara de Industrias y al Consejo de la Promoción de la Competitividad, CPC, por los esfuerzos realizados para traer como invitado al país a un experto de clase mundial en el tema y permitir a la comunidad que se beneficie con las charlas de alta calidad que estamos próximos a escuchar. Deseo además agradecer a la Universidad Fidélitas por el apoyo con las instalaciones para realizar el evento. Muchas gracias. Que disfruten la charla. Muchas gracias, doña Paula. En la diferencia de altura que está haciendo el movimiento, imagino que ahora cuando Chris va a hacer como más grande. A continuación, nos preparamos para escuchar al señor Rica con la conferencia El Internet de las Cosas, la nueva tendencia tecnológica y su impacto en la industria. Las preguntas que ustedes tengan, las inquietudes que les surjan, hemos pensado realizarlas al final de las dos charlas que tenemos esta mañana, para que tomen nota.
Quiero contarles que el señor Costa es vicepresidente IoT, Partner y Ecosistemas para TheWorks, una división de PTC. Cuenta con más de 18 años de experiencia en entrega de soluciones de alta tecnología, marketing, desarrollo de negocios y consultoría, con un enfoque principal hacia los Smart Connected Products, Internet of Things. Se ha encargado de la estrategia de marketing y desarrollo para la plataforma TheWorks Marketplace y la administración de las interconexiones con la comunidad de Partner TheWorks. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de desarrollo de negocios para Palantir System, uno de los primeros startups en Internet of Things, adquirido por TheWorks en 2011. Cuenta con su grado universitario en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Binghamton y un posgrado en el Instituto Tecnológico de Rochester. Sin más preámbulo, escuchemos al señor Costa. Thank you all, and good morning. So what I'd like to do this morning is share with you our thoughts at PTC and our vision around the Internet of Things and smart connected products and how that is changing the dynamics for companies in terms of competitiveness and how they go to market. And so I'd like to start with a timeline, and a timeline that reflects IT innovation throughout the years. So prior to the 1960s, many products that were built were physical and mechanical in nature. They weren't overly intelligent and they weren't connected. In the 1960s was the first wave of IT innovation, where automation allowed companies to digitally capture information and share that amongst their value chain. So manufacturers could share information with their suppliers, with their distributors, and ultimately with their customers. And that really transformed business and competitive nature throughout the value chain, certainly for manufacturers. In the 1980s and certainly in the 1990s, with the advent of the internet, that allowed companies to collaborate across global borders and share digital information across the entire value chain. That was the second wave of IT innovation. Now we're at the brink of the third wave of IT innovation, which is really around the Internet of Things and smart connected products. And what I'd like to do is talk about this third wave of innovation, how that's changing the dynamics, the competitive nature of companies and for manufacturers, and how that's creating an opportunity for all of us. And so this opportunity of the Internet of Things is real, and there's real economic value that can be represented as a result of it. Global consulting firm McKinsey predicts a $6.2 trillion US economic impact due to the Internet of Things over the next 5 years. And Gartner, another leading analyst firm, predicts that manufacturers, companies that make or use smart connected products or smart connected things, stand to benefit the most from that impact. And a lot of the material that I'll cover today in this presentation is material that we worked on, co-authored with our CEO, Jim Heppelman, and Professor Michael Porter from Harvard. And it's in the Harvard Business Review article, so I encourage you, if you have not seen this yet, to go out and read it, because it speaks to the Internet of Things and how that's creating value for manufacturers and changing the dynamics of the competitive nature of today's economy. So I want to start with baselining some terms around the Internet of Things and smart connected products. Now, everyone here, I'm assuming, has heard the term Internet of Things. However, many companies have a different terminology for it. Some call it the connected world. Cisco calls it the Internet of Everything. Ericsson calls it the networked society. Microsoft calls it the Internet of My Things. So everyone has a different term for what the Internet of Things is all about. But essentially, it boils down to three primary components: smart things that are connected through an internet-like mechanism and connected to a business process to allow collaboration with people or humans. And if you look at this equation, and then you look at those three elements, there's really only one thing that's new and different. The internet certainly is not new, that's been around for a while. Business systems are not new, they've been around for a while. What's new are the smart things that are now being connected. And those things are exploding at a tremendous rate.
So if we look back a few years at the history of smart connected things, sometime in the year 2010, I believe, for the first time ever, the number of things that were connected to the internet and transmitting data exceeded the number of humans on the planet that were transmitting data and connected to the internet. So that was around 7 billion smart connected things around the year 2010. Most experts predict that by the year 2020, that number will grow to 50 billion smart connected things transmitting data. And even beyond that, by the year 2035, 1 trillion smart connected things transmitting data. And so here's where the opportunity is for us. So if you look at what's missing in this equation, we're going to have 50 billion or 1 trillion smart connected things, everything from a sensor to a medical device, to your vehicle, to your car, trucks, farming equipment, a building. All of these will be connected. They'll be transmitting information. What's missing? I'd like to start with an example of a smart farming and smart agriculture environment. We have a customer called On Farm. They're located in Central Valley, California, where drought and lack of water is a major concern for farming and for crop utilization within that area. And so this company, this is a startup company, On Farm, what they did with our ThingWorks technology was they built a smart farming application that allows farmers to utilize water management better and be smarter about how they irrigate their crops using scarce water resources. And so what On Farm was able to do was take information from the soil moisture sensors, to determine the soil content or the moisture content within soil, and combine that with weather forecast data predicting when will it rain next, when will, is it going to be dry for the next several days, and combine that together into an algorithm to offer farmers and offer farming operations the ability to be more intelligent on how they're watering their crops and how they're irrigating their fields. So when you look at this environment, here we have a irrigation system, a circular irrigation system on a farm, and you have soil moisture sensors that are transmitting information regarding the moisture content of the soil. But what's missing here? What's missing is the ability to tie all these together, and that's where applications play a role in the Internet of Things. So when you look at this, applications are what generate value in the Internet of Things. What applications do, and in this particular case with On Farm, they were able to build an application that takes data from soil moisture sensors, combines it with data from the National Weather Service, predicting what's the weather forecast going to be for the next 2 days or the next week. And they're also combining that with aerial crop stress photos. And the result is this application acts as a central hub and an analytics engine that allows them to make predictions on what's the best way to water my crops, what's the best use of water in this particular farming environment. So applications are what hold the key to creating value in the Internet of Things. It's not about the smart things that are connected. It's not about the data that they're transferring. It's about what do you do with that data once you have it. How do you turn it into valuable information? And this is one example, and I'll give several others as we go through here. And when you look at this growth of smart connected products and smart connected things, it's astronomical to look at the growth of applications in this space. So if we truly will have 50 billion smart connected things by the year 2020, that will require around 5 million IoT applications, 5 million Internet of Things applications built to drive value based on those 50 billion smart connected things, which are all different and communicating over different networks and different protocols. So that's a huge opportunity for startup companies. It's a huge opportunity for the academic world. It's a huge opportunity for universities and businesses that want to take advantage and create new ideas and new offerings to take advantage of this economic value that's going to come from the Internet of Things. And when you look at this, and you grow this beyond to 2035, there could be millions, hundreds of millions of applications that need to be built to create value from the Internet of Things. And I'll talk through some of those today. So applications are really what hold the key to creating value in the Internet of Things, and the growth here is tremendous. So we talked about applications, we talked about the value of data from smart connected things. What I'd like to do is talk about what is a smart connected thing, and what's the role that plays within the Internet of Things. And I'm going to continue on this smart farming path for a few minutes here. And I'm going to use the example of farming equipment. So back in the day,
farming equipment was very physical and mechanical in nature. You had a tractor, it had tires, it had a steering wheel, it had a windshield, but it was largely a physical product. It was not very smart and certainly not connected. As we got into the 1980s, those products were becoming more intelligent. So products had local sensors on them and local user interfaces that allowed you to capture data on how that tractor was operating. As we got into the 1990s and the 2000s, now we're at this point, this third wave of innovation in IT, where those products are becoming smart and connected. So that tractor not only is smart, but it's also connected, and we're able to transmit information regarding the operating parameters of that tractor, its health, its condition of its parts, and then how it might interact with the rest of the world. And when we look at this third wave of IT innovation, that's where these smart connected things will start to play a broader role in how they are interfacing with the rest of this connected world. And so if you look all the way to the left of this graph here, eventually we will get to a point where smart connected things are participating in an ecosystem of other smart connected things. And the great example is precision planting in the farming environment. So imagine a scenario where a tractor is plowing a field and is communicating with sensors in the soil to determine the content of moisture in the soil, and they can dynamically change their irrigation. They can dynamically change the fertilizer that they're providing or the seed that they're providing based on the conditions of that soil that they're driving over. So this is an example where smart connected things will start to interrelate to each other and operate in a very connected world. This is where we're heading with smart connected things. When we look at the definition of a smart connected product or a smart connected thing, I'd like to break this down into what exactly does this. First of all, products are physical in nature. Whether we're talking about a sensor, or whether we're talking about a tractor, a farming vehicle, or even your vehicle on the road, very physical in nature. So they have tires, they have a bumper, there's a windshield. Smart connected products have a level of intelligence associated with them. And so when we look at the smartness or the intelligence in a product, this might be rain-sensing windshield wipers that are intelligent beyond the physical aspect of the windshield, or it might be anti-lock brakes. Now, with smart connected products, we're able to take this information and transmit it over the internet. And the value in connectivity associated with smart connected products is not only can we transmit that information to the internet and store data regarding that product and use it for business purposes, but we can also communicate that down to that product. We can remotely control that product. We can remotely change how that product is operating. And I'll give some examples of that. So this concept of the Internet of Things and this third wave of IT innovation that we are currently embarking on, this requires a brand new technology infrastructure for CIOs or for companies that want to take advantage of this. No longer can they operate under the same IT paradigms that they were operating under previously. When we look at the technology stack, let's look at what's required for this from a technology standpoint. So we have smart connected products. The first thing that's required is a communication infrastructure that allows secure communication down to those smart connected products. Take the example of a connected medical device. Security is paramount in that scenario, so not only should you have connectivity, but also secure connectivity. The next aspect is what we call a product cloud. But think of this as a cloud that represents data that you're collecting from that smart product and information relating to analytics, how you're building applications, and how you're interfacing with other business systems. So this product cloud contains a variety of features and functionality that's required for a company to take advantage of value in the Internet of Things. And with this infrastructure in place, with the ability to have connectivity associated with smart connected things or smart connected products, this brings to light 4 new capabilities for products that really haven't existed previously. The first of those is monitoring. So when you look at a smart connected thing or a smart connected product, we used to need proximity to be able to monitor the condition of an asset. Today, with the Internet of Things, we don't need proximity anymore, and we can monitor things remotely. A great example of this is a customer of ours, Biotronic, that makes a pacemaker for your heart. They have that as a connected product today, and what that allows them to do is allows a physician or a doctor to remotely monitor a
patient's heart condition using this smart connected product or smart connected thing. The second new capability is control. And so like monitoring, control used to require proximity. Today, with connectivity, you're able to control things remotely. A very simple example of that is this doorbot example, where imagine you have a delivery that's required at your house, and you're in the office, and you're able to remotely dial into your house and open the garage door so that the delivery person can put the package safely into your garage. That's a simple example of remote control. A better example, and one that would create real value, is the ability to remotely control a fleet of vehicles, or the ability to remotely control machinery in operating environments where humans might not be safe for humans to be interacting with. And I'll give an example of that in the mining industry a little bit later on. The third capability is optimization. And so this builds on the ability to remotely monitor and remotely control a device. Once you have those two capabilities, you can actually optimize how a smart connected thing or smart connected product is behaving and operating. And a great example of this is fleet telematics and the ability for a company to monitor, to optimize their fleet of vehicles in the field or fleet of machines. And the last example is autonomy. And this example is where the Internet of Things gets really interesting, allowing smart connected products to operate independently of humans and to interrelate with the rest of the connected world autonomously. So with those capabilities of smart connected products, it creates huge value for companies that are either manufacturing those products or using those products. And those are broken out into four key buckets of value for the Internet of Things. The first is improving customer experience. So when you have connectivity with the Internet of Things and you have smart connected products, this creates a better customer experience. For example, if you take a medical device that's remotely connected, we have a company that is able to monitor the health and the condition of that asset. Oftentimes, you can improve the uptime of that asset. That creates a better customer experience because now they have purchased a product that is more reliable and that's operating more frequently. The next value is optimizing a business process. A classic example of this in the Internet of Things is service. So historically, servicing a product used to require that you physically go out to that location, service the product, determine that it's missing a part, have to go back to the warehouse, retrieve that part, come back, and then 2 trips later you might be able to solve the problem of why that product is failing. Today, with the Internet of Things and with connectivity, we're able to do that remotely. And so optimizing a business process like service and turning it into remote service is a huge cost savings for manufacturers in the Internet of Things. The next is creating a differentiated offering. And I'll give some examples of customers that are doing this today. But this is the ability to shift from creating and selling a product to creating and selling a product plus a service. And the last is creating new revenue streams. And the great value of the Internet of Things is what you do with the data. And we have a lot of examples of customers that are creating brand new revenue streams based on the data that they're collecting. And even some examples of customers that are shifting from selling a physical product, selling a physical piece of hardware, to selling a service. They give the product away now, and they sell a service based on the data that they're collecting, because it's much richer in terms of the value that they're receiving. And so at PTC, what we have done is create a value framework that sort of lays out how companies can take advantage of the Internet of Things, and specifically for manufacturers to take advantage of smart connected products. And we break this out into 4 levels. The first is service, and this is a very simple use case of remote service. How do I optimize my service process based on a smart connected thing? The next is analyze, the ability to analyze data and do something more proactive with that data, like preventative maintenance. The third is integrate, and the ability to integrate with business processes to affect change and to affect value. And the fourth is innovate, creating brand new business processes. And I'll walk through an example here of several of our customers that have created value at each phase along this value curve. The first example is Diebold. So Diebold is a customer of PTC's. They manufacture ATM machines. And what they were able to do by connecting these devices is improve not only response time for when one of these machines has a problem, but also improve the overall uptime. So they were able to improve response time
of a problem in the field down from 3 hours down to minutes as a result of remote connectivity. And as a result, overall they were able to improve uptime of these machines by over 15%. So this creates a differentiation for this particular company, because no longer are they selling an ATM machine, they're selling an ATM machine that's more reliable. Another example is Elekta. So Elekta is a manufacturer of medical equipment, and specifically it's cancer treatment equipment, oncology equipment, radiation therapy equipment. Now, with this equipment, this can't go down. If you look at the beneficiary of equipment like this, they're cancer patients. And if cancer patients have to wait, there's a statistic, if a cancer patient has to wait 1 day to receive cancer treatment due to a machine being unavailable, that reduces the effectiveness of their cancer treatment by over 40%. So it's critical that these machines are up and running. What Elekta was able to do, using the Internet of Things and using remote connectivity, is not only perform remote monitoring on that equipment, but analyze the data that they were collecting and actually predict when the machine was going to fail, so that they could do preventative maintenance on that machine before it failed, completely reducing downtime. And so for them, they're able to offer patient safety in addition to selling this machine. The next example is GE, and this is actually a very interesting example of a company that manufactures alternative energy generators. And these are generators that are as big as this building, with thousands of sensors on them, capturing several data points. What GE was able to do is not only capture this data and analyze this data, but again, as we move up that value curve, they were able to integrate it with 7 different business processes on their back end. For example, integrating it with their contracts and warranty management systems, integrating it with their training system. For example, they were able to determine if the product was not being used properly. It's a potential to sell that customer training services on how to better use that product to optimize its behavior. And they're only able to do that because of the data that they're collecting. They're able to integrate with marketing, sales services, field service. So 7 different business processes were optimized within the GE environment as a result of having a smart connected product. And the next 2 examples are really interesting, because this is what gets us to the world of innovation in the Internet of Things. And so Joy Global is a mining company. They manufacture mining equipment that is under the ground, digging up dirt and rocks. What they initially did was connect that equipment so that they could monitor and optimize how that equipment was being used and prevent failures on that equipment. But what they found was the data that they were collecting could also be used to allow them to make recommendations to optimize the entire mining operations. And so today, they're able to actually go into a mining operation and optimize the interrelationships between the humans and the machines at a mine site in a dangerous environment where safety is a concern, and make recommendations on how to better optimize the entire mining operation. And they got so good at doing this from the data that they were collecting that they started to offer a service, a consulting service around mining operations. And so today, they now sell 2 things. They sell the product and they sell a service, which is mining optimization. So this is a great example of a company that's created a brand new revenue stream as a result of the Internet of Things. And the last example is All Traffic Solutions. So All Traffic Solutions originally manufactured digital speed signs that might show construction zones or speed zone information. They made these machines smart and connected, and they were selling them to local municipalities and law enforcement and police agencies. What they were able to do is not only allow their customer, law enforcement companies, to remotely control those devices and change the display of those devices, but they were capturing a lot of data regarding traffic patterns or traffic zone information. And they correlated this data together into a portal, an online cloud-based portal, which they call the Traffic Cloud. And they were able to sell that access to that portal as a service. And they eventually made so much money selling that service that they ended up giving away the products because they were making so much selling the service. So today, they are completely a services company. So they shifted from being a product company to completely being a services company, where the product is just a means for them to get access to the data and get access to the information.
So a complete change of business model innovation as a result of having a smart connected product and as a result of the Internet of Things. So at PTC, we have technology, we're a software company, we have technology that really is enabling the entire array of value within the Internet of Things. Historically at PTC, our value comes from the ability for our customers, who are companies that make or manufacture smart connected products, the ability for them to create, operate, and service those products better. So when we look at the Internet of Things and look at how that's impacting a company's ability to create, operate, and service a product, it's pretty clear. So when you look at the Internet of Things related to product creation, what's interesting is once you have connectivity and you're capturing data on how a product is being used, you can affect how that product is created. A great example of this is many of our vehicles have features on the vehicle. I know mine does, has a feature, an anti-skid control button that's on the dashboard that I've never pressed because I don't even know what it does. So I've never pressed that button, but somebody previously spent engineering money to manufacture that button onto my dashboard. Now, what's valuable if my vehicle was smart and connected is that manufacturer would have information relating to this product feature is never being used, so why spend money to manufacture it? And so you can become smarter on how you manufacture a product based on how it's being used. So that's a great example of how you can affect change in the creation of smart connected products using the Internet of Things technology. The next is operate. And a great example of this was that mining operations. The ability to have remote connectivity to products, the ability to monitor the equipment, allows you to optimize its usage and optimize its operation. And this is a huge benefit and a huge cost savings for any company that's manufacturing products and smart connected things or using them. And the last is on service. And this is a classic primary use case for the Internet of Things, but it's the ability to proactively service equipment and fix equipment remotely and fix equipment before it fails. So when we look back at this technology stack that's required for the Internet of Things, what we've done at PTC is assemble a suite of technologies and products that provide solutions across the entire solution stack. And this starts at the product level with PTC Creo, Windchill, and Integrity, which allow companies to affect how you're creating a product and how you're managing that product through its life cycle. We have technology with our ThingWorks platform that provides secure connectivity and product cloud information, the ability to store data that you're collecting from a smart connected product and integrate that in with business services, integrate that with cloud services, and integrate that in with applications. And then we have our PTC Exida technology that's used for service applications, and then recently PTC announced an acquisition of a machine learning or a big data analytics company called ColdLight that provides machine learning services. So this provides the ability to do advanced analytics and advanced analysis on data that you're collecting from a smart connected product. So what I'd like to do here, if we can, is show a quick video of how to build an IoT application using ThingWorks. This is a 4-minute video. There's no audio, so I will narrate over the video. But this really gives an example of our technology and how it's being used to create value in the Internet of Things. And in this particular scenario, the example that I'm going to show is a fleet telematics or fleet management company, a company that manages a fleet of delivery trucks. And they need to understand the location of those trucks, and those trucks are distributing food or beverages, and they need to monitor those trucks for operating parameters like temperature, so that if a temperature exceeds a certain threshold, send an alert because you might have food spoilage, for example. So this example, this video that I show, will walk through very quickly how you build applications using the ThingWorks tools. And for those of you that are not familiar with ThingWorks and what we built in terms of an IoT platform, ThingWorks provides a rapid application development platform for the Internet of Things. And so the idea is that you model your physical world using software, and you very quickly build applications using what we call our mashup builder tool, which allows you to drag and drop and create a graphical application interface really without writing code. So it's transforming how companies are taking smart connected products, taking the data that they're collecting, and turning that into value.
in this particular example, like I mentioned, we need to optimize our fleet. So we have a fleet manager here that needs to optimize their fleet. We have an application developer that likes to build applications. They're a user interface specialist, and they don't like to code. And so here's the steps we need to do. We need to model the truck's capabilities, connect to the truck, build a mashup, and then deploy it. And so what this person is doing is logging into the ThingWorx Composer environment, which allows you to visualize data that you're collecting from smart connected products, create security and data storage. With the mashup builder environment, and as you'll see here, you are able to use a graphical interface that allows you to model your physical world. And so think of a truck might have properties like temperature, like GPS location. This tool allows you to model those within the ThingWorx environment so that when you're capturing data, you have the ability to store that data. Once you model your physical world, once you model your physical asset within ThingWorx, you have the ability to create a graphical application. And in this example, we're tracking trailer temperature, GPS location, driver name, speed, and the ability to use the ThingWorx tools to connect that data and store it within our cart. And many of our customers are experiencing a 10x improvement in the ability and the speed at which they can build applications using these tools. So here's our mashup builder. So now that we modeled the truck, a very graphical drag and drop interface allows a developer to build an application within minutes using a drag and drop interface where they're dragging widgets onto their screen and wiring them together with data. And as a result, you get a very rich visual application that's a reflection of real physical trucks that are located across the world. And the beauty of ThingWorx is that it gives the power of application building without writing code. So it's the ability to use a very, very graphical interface to build applications very, very quickly. And it abstracts a lot of the complexities around programming and connecting to your devices. So it gives people the ability to focus on the value that they're creating and less about the technology infrastructure that's required for building these applications. And in this particular example, what we're doing here now is creating a notification so that when the cabin temperature of a particular delivery truck exceeds a certain temperature threshold, we're sending a notification to the driver to come in for service, because clearly that vehicle needs service because it's not operating properly. And then within minutes, that application is built, and the recipient of that application is the fleet manager. And he's able to use that application and customize his dashboard based on the data that's being collected, customize that, and show what information is relevant and important to him as an operator of his entire fleet of vehicles. So this is a very simple example, but an example of how you can use our ThingWorx technology to very, very rapidly build applications that help unlock the value in the Internet of Things. So if we have time, I also have a live demonstration of some of the ThingWorx sample applications that I'd like to show just briefly. I also want to skim through a few of those, and just to give an idea of the breadth of solutions that we're building with the ThingWorx technology. Does this work? Okay. So these are examples of some sample applications that we built that reflect a lot of our customers. Now, when you look at our customers, they range from companies that are building smart agriculture and smart farming solutions, to companies that are building connected medical devices, mining equipment, and companies that are building smart factories using the ThingWorx technology. So I'll walk through a couple of very simple examples here, just to give you an idea of the variety of applications that can be built using our Internet of Things technology. The first one I want to show here is a smart farming example. Now,
Recall earlier in the presentation I was talking about precision planting, where smart connected tractors had the ability to interrelate with sensors in the soil. This is an example of an application that actually does that. So here we have a smart farming application, and we're looking at the various farms located in the northeast US. And what we can do is drill into one of these farms. I'm going to drill into one here. So this not only gives us information relating to the weather data on that farm, but also where the tractor is located on the farm, and then what are the conditions of the soil that need to be managed within that particular environment. So this application is pulling data from soil moisture sensors, smart connected tractors, and weather service data, and contextualizing that together so that a farmer that's managing their operations has the ability to view that all in one place. And the sensors that we're using here contain information regarding moisture content, yield detail in the soil, seed density, and fertilizer density. So it's very great information for a farmer to have to optimize their operations. Another example of an application that I want to show here is around medical devices. So this is an example of a company that manufactures medical devices. They're selling them to hospitals and clinical labs. They've built an application using the ThingWorks platform that allows them to remotely monitor their medical equipment and then detect problems that are happening in the field. And so in this particular case, we're looking at the hospitals that are using our equipment, and there's a red icon there for a hospital that has a medical device that's operating with a failure condition. So we're able to drill into the details of that particular piece of equipment, look at what's going on, and we see it's a device, and we can see real-time information relating to its operating parameters. This happens to be a blood analyzer, so we're looking at information relating to its operating parameters. But more importantly, we can look at information relating to what's happening with that particular device. Is there problems with that device? And if there are problems with that device, how can we dispatch a service technician to solve the problem, or potentially remotely connect to the device and fix the problem remotely? And that typically might be information relating to providing a software update on that product. So if there is a version of software running on that product that's causing problems, the ability to remotely update that to resolve the problem, or doing a file transfer to take log file information from that product and collect some data and analyze it to improve how that product is being used. So we have several other smart applications within our environment here that show a variety of different use cases around the Internet of Things. I'll show one last one here that is interesting, and this is a rental car company. This is a rental car company that's managing a fleet of vehicles, a fleet of their rental cars. And what they're able to do is, using the ThingWorks technology, they're able to capture data regarding the usage of that vehicle and do some analysis on it. And so as a result, and I'll just drill into one of these vehicles here that's on the road, they're able to capture details regarding that particular vehicle around what's the engine load, what's the RPMs or the throttle condition related to that driver. Basically capturing how is that driver using this vehicle that I'm renting out to them. And with that information, this rental car company is able to offer different pricing based on how their customers are using their rental vehicles. So if a customer is abusing the vehicle, charge more. If the customer is operating under the required parameters and the required driving guidelines, potentially give a good driver a discount. So the ability to change how they are billing their customers based on connectivity to those remote products. What's even more interesting is when you can take a smart connected product like a vehicle, like a car, and interrelate it with the rest of the world. So a great example here is the ability to take a rental vehicle, capture information on how long has it been driving on the road, and potentially send down a coupon to Starbucks to say, clearly you've been driving for 6 hours, you're probably in need of coffee, here's a coupon,
displayed on the dashboard that allows you to get value at the next restaurant. So this is how, when we talk back about the value chain, this is how companies now with the Internet of Things can create value beyond just the product or the service that they're providing, but create value across the entire ecosystem or across the entire value chain. There's several other examples here. I don't want to go into too many of them, but certainly offline we can discuss more. We have customers that range again from smart farming and water monitoring and agriculture, all the way up to medical devices and construction equipment and smart factories. So a lot of variety in the amount of applications that are being built using our technology. So I'd like to close here with 10 key questions that companies can ask when embarking on an Internet of Things journey. These are key questions that are highlighted in the Harvard Business Review article that again was co-authored by our CEO, Jim Heppelman, and Professor Michael Porter from the Harvard Business School. But they're interesting questions to consider when you are looking, when an organization or a company is looking to create value from the Internet of Things. The first of these is, when you're talking about product features, is what product features should you implement? Now, you might think that this is a simple question to ask, but consider the example of A.O. Smith. They manufacture hot water heaters for residential use. Now, they have the ability to connect those products and monitor information on when those products will fail. The problem is, those products don't fail. Hot water heaters in a house fail maybe every 15 or 20 years, so the value for the customer is not there. Why would the customer want to pay more for a smart connected water heater because it doesn't fail very often? On the flip side, if you look at the commercial space in water and in building management, and Schneider Electric is a great example of this, there is value there because there's a lot more dynamics around a commercial building than there is a residential building. So building out smart connected features on those products make a lot more sense because the value is there. The next key question is, where do you put the intelligence? Should it be embedded in the device or should it be in the cloud? And a simple example of this is the Bose Wave Radio, where previously any music that you wanted to play on that radio had to have been local through a CD or through some media storage. Today, they offer the Bose Wave Radio with the ability to download music from the cloud. So that's putting intelligence in the cloud versus on the product. And there's pros and cons to either one. And it's one of the key questions to consider. The next is, should your product, should your smart connected thing be part of an open system or a closed system? When we talk about an open system, a great example of this is the Philips Hue light bulb. And the Philips Hue light bulb is a smart light bulb. And what Philips has done is published an open API that allows any third-party developer to develop applications that can change the behavior of those light bulbs. And as a result, they were able to sell more light bulbs because more people are interested in how it's being used. On the flip side, a medical device company like Sysmex, for example, you don't want that to be an open system. You would rather have that be a closed system because it's a medical device and safety and security is of a concern. The next key question is around, should you develop all these capabilities yourself or should you outsource them? And a great example of outsourcing this is Audi, which has a smart connected vehicles, and they're outsourcing infotainment to Apple and Google, and outsourcing connectivity to a variety of different companies because that's not their core business. The next key question is around data. What do you do with the data that you're collecting? Now, we talked about Electa previously. What they're doing with the data is creating a better product by making sure that product is up and running more frequently so that it can scan cancer patients on a more frequent basis. The opposite side of that is a company like Nest, makes a digital thermostat for the home use. They're able to collect data and share it socially.
and provide value back to the customer. So that's an example where data is being used beyond just the product itself. And continuing along the lines of data, and data is such an interesting topic with the Internet of Things, continuing along the lines of data is who owns the data? Fitbit, Nike Fitbit is a great example of a company that when you sign up, your data is a little bit more social. You're sharing your activity levels with your friends or your colleagues or competitors, versus Biotronic, the pacemaker. That data clearly is not being shared because it's a highly secure environment. And the next one is around distribution. Should you be selling directly to a customer or through distribution channels? A key question to consider when you're going to market with a smart connected product. And then number 8, should the company change their business model? Recall back to All Traffic Solutions and Joy Global, the 2 examples I gave previously, where companies completely shifted their business model from selling a product to selling a service. It changes your dynamics of your business, but it's certainly something to consider. Number 9 is how to monetize the data that you are collecting, if you have the ability and the authority to do that. So TiVo is a great example of they're monetizing data by offering advertising services, versus GE has solutions where data is a little more proprietary. And the last one is around what's the scope of your smart connected product? Should it be interrelating with other smart connected products that are not manufactured by you, or just interrelated with products that you're manufacturing? The 2 examples of this are Carrier, which has products that interrelate with each other but by the same manufacturer, versus Train, which has products that can interrelate with other building management and smart building products. So having more of an open system or a closed system. So these key questions are things to consider when embarking on an Internet of Things journey, and something that you should be deciding early on versus later in the product development cycle. So with that, just in closing, I want to reflect that the Harvard Business Review article that I mentioned has some great information on the competitive nature, this 3rd wave of IT innovation, how it's changing the dynamics within the Internet of Things. So I encourage you to read that. It's a great article. We also, at PTC, have several other use cases and example applications on how companies are creating value in the Internet of Things. So I encourage you to go to the ptc.com website and look for more information there. Thank you. A continuación, les presento la conferencia Estrategia para crear una sociedad inteligente a cargo del señor Ronald Bolaños Maroto. El señor Bolaños es máster en Ingeniería Eléctrica, licenciado en Ingeniería Mecánica y especialista en Informática Industrial. Entre los múltiples cargos que ha ocupado se encuentra la presidencia de la Junta Directiva del CONICYT, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias, presidente de Microsoft de Costa Rica, empresa especializada en la aplicación de las tecnologías digitales de la ingeniería. También ha sido profesor de la Escuela de Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Su amplia experiencia ha llevado al señor Bolaños a destacarse como expositor internacional con más de 15 publicaciones realizadas. Damos la bienvenida al señor Ronald Bolaños. Unos minutitos para dar bueno, mientras vamos cargando la presentación del planeta con equipo, quiero hacer algunas reflexiones, digamos, porque indudablemente es impresionante lo que está ocurriendo con esta tercera ola de Internet. La intención es simplemente ver cómo creamos una estrategia para poder aprovecharnos de esta tercera ola. Y yo cito un ejemplo, digamos, que por lo menos a mí me aclara bien lo que deberíamos hacer. Y es esta película, digamos, de Michael Jordan, digamos, que ha sido popular durante años. Realmente el pensar en tener una industria de cine local, pues que pudiera uno vivir, no era algo que pudiéramos considerar realista. Simplemente porque no
Entonces, como les decía, el gran reto es cómo logramos meternos de lleno en esta tercera ola de Internet. Entonces, yo les pongo un ejemplo de lo que ha pasado con la industria. 50 años hemos visto películas increíbles, los efectos especiales y todo lo demás, pero uno diría, bueno, no es realista pensar que en Costa Rica tengamos una industria local de cine que pueda realmente vivir de eso. Vemos que de pronto aparecen estos muchachos con la película de Michael Jordan, la de Docena, y han hecho dinero con eso, y estoy seguro que ya estamos pensando en la segunda versión. Entonces uno dice, bueno, sí es posible, sí, lo que hay que hacer es encontrar el nicho de mercado adecuado en el cual podamos crear una industria que se pueda vivir de eso. Entonces lo que yo voy a tratar es explicar la estrategia que estamos planteando para crear una industria, un ecosistema de empresas que puedan vivir y que puedan, desarrollar capacidad con estas nuevas tecnologías. Para empezar, entendamos lo que está ocurriendo en el mundo, y lo veo con este mapa. En este mapa, básicamente muestra en verde los países que todavía tienen suficientes recursos naturales para satisfacer las necesidades de su población. Los que están en rojo ya agotaron esa capacidad. Entonces vemos que países como China o la India simplemente no les queda otra opción que buscar comprar esos recursos en otros países. Latinoamérica todavía, gracias a Dios, tiene suficientes recursos para satisfacer sus necesidades. Pero lo cierto es que cada vez hay más habitantes en el planeta y todos queremos tener mejor nivel de vida. Las proyecciones son que si en este momento todos quisiéramos tener el nivel de vida que tienen los estadounidenses, necesitaríamos los recursos de 4 planetas tierras para sobrevivir. Eso obviamente es insostenible. Entonces la humanidad tiene que replantearse todo el sistema económico que se requiere para satisfacer las necesidades de la humanidad. Entonces por ahí tenemos una primera alerta. A veces la sugerencia es, bueno, es que volvamos a sistemas de forma de vida más primitivas y más naturales. Lo que pasa es que ya somos tantos, miles de millones de personas en el planeta, que eso no sería realista. Simple y sencillamente no hay vuelta atrás. Tendríamos que deshacernos algo así como de 5.000 o 6.000 millones de personas para poder volver a vivir en una forma, digamos, más natural y conviviendo con los antepasados y todo lo demás. El segundo punto, digamos, que quiero resaltar es: estamos conscientes de que el cambio climático es el mayor reto que tenemos que enfrentar en este momento. Hay otros, como el manejo del agua, etc. Pero en este momento la mayor preocupación de la humanidad está centrada en el problema del cambio climático, porque es una realidad. Ya lo tenemos ahí y hay toda una serie de discusiones de cómo vamos a hacer esto. En el caso de los Estados Unidos, la estrategia que ellos plantean para resolver este problema es, primero, desarrollar el gas natural, que es lo que están haciendo con una tecnología de transición que les ha permitido ganar tiempo mientras desarrolla las energías limpias, que sería la solar, la eólica, hidrógeno, etc., que se estima que en 2050 pues ya van a ser predominantes, van a reemplazar el gas natural. Eso les ha funcionado muy bien. De hecho, ustedes ven que hoy en día hay todo un shock en países que viven del petróleo, como Venezuela, en Rusia, porque Estados Unidos está pasando a ser un importador a un exportador de combustibles fósiles.
Veamos qué es lo que estamos viendo con respecto al desarrollo de las energías limpias y lo que yo llamo una revolución inteligente, porque son una serie de eventos que se comienzan a encadenar y darnos toda una nueva plataforma tecnológica, como es Internet de las Cosas. Lo primero es, bueno, que hay suficiente energía limpia para satisfacer la necesidad de la humanidad. La respuesta es sí, siempre la ha habido. Ahí recibimos 100.000 veces más energía del sol de la que ocupamos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces nunca ha sido el problema que no tengamos suficiente energía limpia. El problema es que esa energía es variable. O sea, por ejemplo, el sol tenemos energía, pero lo tenemos en la noche. Entonces, se están desarrollando nuevas formas de almacenar la energía limpia de gran escala. Paralelamente estamos bajando continuamente el costo de producción de esta energía con los paneles solares. Y entonces se estima que ya para el 2030 podremos igualar el precio que hoy en día tienen los combustibles fósiles más baratos en producción de energía eléctrica, como son el carbón y gas natural. Entonces, ya si logramos almacenar esa energía en una forma eficiente, podríamos lograr esa transición. Eso va a permitir el desarrollo de los autos eléctricos como una alternativa de transporte limpio. De hecho, la meta en Estados Unidos es que en 2022 los autos eléctricos igualen en capacidad de precio a los autos tradicionales de motores de combustión. Y hay una gran planta que se está construyendo en California, por Costa, para poder bajar el costo de las baterías de una forma sustancial, y que sirva no solamente para los vehículos que ellos están produciendo, y ellos tienen vehículos con autonomía de 400 kilómetros, pero son muy caros en este momento. Y entonces eso nos permitiría también constituir una forma eficiente de almacenar la energía eléctrica limpia por uso de los paneles solares, por ejemplo. Entonces, eso nos lleva a la necesidad de introducir inteligencia a la red eléctrica, lo que se conoce como Smart Grid o red inteligente, que es básicamente una aplicación a gran escala de Internet de las Cosas. Porque monitoreando, digamos, las fuentes de energía, podemos saber cuando hay en un momento dado una mayor producción, por ejemplo, de energía solar. Entonces podemos en ese momento dar la instrucción de que esa energía se guarde en la batería de los vehículos. Si hiciéramos el cambio de la flotilla vehicular de vectores de combustión a vehículos eléctricos sin cambiar la infraestructura eléctrica, sin dar inteligencia, se necesitarían 4 veces más, en el caso de Estados Unidos que he estudiado esto, plantas de energía eléctrica de las que tienen actualmente. Pero si le introducimos inteligencia, podríamos cambiar el 85% de la flota sin necesidad de modificar la infraestructura eléctrica. Simplemente se aprovecha la capacidad ociosa del sistema, que es muy grande. Los sistemas eléctricos, como producen para el consumo inmediato, tienen mucha capacidad ociosa que podemos aprovechar en las noches y en otros momentos. Es cuestión de tener inteligencia para saber cuándo cambiar. Eso también abre la posibilidad de introducir electrodomésticos inteligentes. Por ejemplo, una refrigeradora está prendiendo y está apagando continuamente. Si sabemos, por ejemplo, apagarla en hora pico, entonces logramos darle un menor costo al usuario, porque estamos en lugar de prender una planta térmica para que genere electricidad en hora pico, hacemos que se apague la carga, es lo que llaman megavatios. Entonces eso generaría también la oportunidad de dar incentivos al usuario para esto. Otra cosa que se está viendo es, por ejemplo, entonces si vamos a requerir todo el sistema de telecomunicaciones para dar inteligencia al sistema eléctrico, ¿por qué no ir más allá y a la red eléctrica crear una red híbrida, digamos, de servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones? Por ejemplo, me tocó ver hace 3 años en Suiza que están siguiendo este concepto, porque, por ejemplo, están llegando con fibra óptica hasta la casa. La fibra óptica no le afecta el campo electromagnético, entonces, como todo es subterráneo ya, puede llevar los cables de potencia y los cables de fibra óptica hasta la casa y funcionan como una estructura óptica. Usted va a la subestación eléctrica y ve todo el tipo de internet, de router, etc. Entonces, es un concepto interesante el poder crear una infraestructura para los dos servicios. Y entonces vemos que toda esta grama de oportunidades que se generan con Internet de las Cosas están viendo que hay una gran cantidad de posibles negocios que se están dando. Entonces genera todo una especie de fiebre del oro, porque que ya hemos visto cuando surgió Internet, de nuevas compañías que quieren aprovechar estas nuevas oportunidades, y eventualmente eso va a llevar a un nuevo modelo de negocio, de formas de servicios en el mundo. Para dar un
una idea del impacto que estas nuevas tecnologías pueden tener en la sociedad, uso como ejemplo el dinero. Y en lugar de llamarlo Internet de las Cosas, yo le llamo automatización inteligente. Porque a veces Internet de las Cosas como que no nos dicen mucho de lo que se trata. Entonces, todos hemos visto, por ejemplo, lo que ocurrió cuando pasamos de la telefonía tradicional a la telefonía IP, poder hablar por Internet. Los precios cayeron drásticamente. Antes era carísimo hablar al extranjero, hoy en día es muy barato hablar por Internet. Pero no solo eso, ya no solo podemos hablar, sino que podemos ver a otra persona, podemos enviar datos, etc. Se vuelve más flexible. Lo mismo va a ocurrir con la automatización. La automatización se va a hacer muchísimo más barata gracias a todas estas tecnologías y se va a hacer mucho más flexible, porque vamos a poder conectar diferentes sistemas. Al ser digital, todo se convierte en información. Y entonces, si vemos el caso de los dinero, vemos que pasamos de un sistema manual, que era el banco, donde era dinero físico, al cajero automático, donde se te viene dando dinero físico, pero ya es más cómodo desde el banco. Luego estamos viendo el monedero electrónico, o sea, simplemente desaparecemos el dinero físico, ya todo eso simplemente el teléfono se comunica con la maquinita de estas tarjetas de crédito y te permite comprar. Y en los países desarrollados, como ven que ya esto se usa para pagar taxis, autobuses, etc. Entonces es todo ya electrónico. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí es donde ya aparece la inteligencia. Si ponemos una moneda virtual, si decimos, ¿sabes qué? Ya el dinero físico no nos interesa, va a ser todo virtual, y en el Banco Central, digamos, de Costa Rica está ahí un servidor donde lleva el control de las transacciones que se dan. Entonces, por ejemplo, el Banco Central le transfiere colones virtuales a los diferentes bancos del país. Esto a su vez lo transfieren a las empresas y a estos empleados o proveedores. Entonces, ese sistema centralizado permitiría monitorear, darle trazabilidad a todas las operaciones económicas por seguridad, pero genera un efecto importante. Elimina el anonimato que brinda el dinero físico. Todos los vicios de corrupción, de lavado, de drogas, etc., hoy en día son posibles gracias al anonimato que da el dinero físico. En el momento en que esto sea virtual, una moneda virtual, todo eso se puede desaparecer. Entonces le introducimos transparencia al sistema. Y en general esa es la gran virtud que tiene esta tecnología. Nos permite conocer a profundidad lo que está ocurriendo en cualquier sistema, si es un sistema productivo, y nos permite detectar dónde están los problemas y corregirlos. Entonces es realmente un cambio de paradigma. Y esto nos está llevando a un nuevo modelo de negocio en las empresas. Yo uso el iPhone como una forma de explicar este nuevo modelo de negocios. Primero, todo se está volviendo digital. Al volverse digital, se hace más fácil el comercio, la globalización. Si antes, digamos, yo tenía que vender música y lo vendía en un CD y quería exportarlo a China, pues había todo un proceso ahí bastante engorroso de exportación, de trámites en aduanas, etc. Hoy en día, si usted quiere comprar música, simplemente la baja de internet. Entonces, se está favoreciendo la globalización. Esa globalización, a su vez, nos lleva a enfrentar más regulaciones. Cada país, cada mercado tiene sus propias regulaciones. Y entonces, tenemos que poder personalizar los productos. Disculpen, voy a quitar esto. Entonces estamos sometidos cada vez a mayores regulaciones y esas regulaciones nos llevan a que tenemos que personalizar los productos. Tenemos que personalizarlos para poder satisfacer cada necesidad de cada mercado. La forma más económica de hacer esa personalización es a través del software. Hacer personalizaciones en hardware es sumamente costoso. Entonces, si vemos un iPhone físicamente es igual tanto en Estados Unidos como en China. La diferencia es el software. El software le permite a usted cambiar el idioma, que aparezcan los característicos chinos, cambiar la apariencia de la pantalla, etc. Entonces, el usar exclusivamente el software y crear estos productos inteligentes nos lleva a la necesidad de que estos productos estén conectados permanentemente a Internet para hacer actualizaciones, etc. Y se constituyen en plataformas para vender otros servicios, que es lo que hablaba Rica. Entonces estamos hablando de
que la barrera entre productos y servicios está desapareciendo. Y entonces hoy en día lo que interesa es el servicio. Incluso ya que se mencionaba, ya hay compañías que han decidido, ¿sabe qué? Mejor regalo el producto y con la información que me dan, genero una línea de negocios nueva de servicios que realmente es mucho más atractiva. Perfecto. Ahora el tema es cómo logramos nosotros ingresar o elaborar una estrategia para poder meternos en esta nueva ola. Lo que me hablaba de Hollywood. O sea, podemos saber que en Hollywood hacen películas extraordinarias, ganan mucho dinero con eso, pero ¿cómo logramos que nuestros artistas, que la gente que quiere trabajar en producción de cine, hagamos, ¿verdad? Que busquen un nicho. El nicho que yo estoy recomendando, que es la estrategia que estamos planteando desde el sector privado, es la energía. Todos sabemos que la energía eléctrica ha subido durante los últimos años. Es un estudio que yo hice en 2010 para la Cámara de Industria, cuando ya comenzaron a aparecer las primeras señales de que algo estaba ocurriendo. Hay muchas alertas de los asociados de que estaban subiendo muchísimo los costos de energía eléctrica. Y entonces, para tratar de entender lo que estaba ocurriendo, pues yo hice este estudio, donde se veía ahí en naranja, una rayita que era de Costa Rica, y aparece una morada en el centro que se cruza. Ese cruce se da en el 2007. Antes del 2007, el costo promedio de la electricidad de Costa Rica era más barato que en Estados Unidos. Después del 2007 vean que el precio se dispara. Lo que aparece arriba es el precio del estado de Nueva York, que es interno. En Estados Unidos todos los estados tienen igual costo. El estado de Nueva York, por ejemplo, que produce mucho con plantas térmicas, es bastante caro. Pero ya en el 2010 estábamos igualando el precio de Nueva York. Y abajo aparecen estados de Estados Unidos donde tienen matrices semejantes a la nuestra, que son Idaho de Washington, tienen mucho hidroeléctrico. Y entonces vemos que en esos estados prácticamente el costo se ha mantenido estable. Entonces, la respuesta, el problema no es el hidroeléctrico sigue siendo muy barato. El problema es que en 2007, con los apagones, comenzamos a alquilar plantas térmicas, y entonces, en el momento en que el mundo estaba encareciéndose el petróleo, nosotros comenzamos a invertir más en plantas térmicas. Entonces, el precio de la electricidad se disparó. Y eso se ha mantenido. De hecho, justamente miércoles que hablamos, por un cuarto año consecutivo de esa fecha que ha comenzado a hacerse ya en o sea, siempre han tenido las encuestas a los empresarios, aparece la electricidad como el mayor problema de competitividad de las empresas. Es un serio problema para el país. En algunos asociados reportan, como el caso de la industria plástico, que el 30% del costo de su producto es electricidad. Entonces, ya eso comienza a generar problemas. Ya cuando Obama vino acá, no sé si recuerdan el discurso de él, lo mencionaba, que una industria establecida en Estados Unidos pagaba la tercera parte en el costo de electricidad de lo que sí se establecía en Costa Rica. Entonces, esos factores nos afectan, porque genera desempleo. De hecho, hay gente que ya se está yendo, hemos visto anuncios, no hay más que estén viniendo. Entonces, el empleo industrial, por ejemplo, está cayendo continuamente, y eso es malo para nosotros. Pero también nos abre una oportunidad, y es la que le quiero explicar. Todo esto que hemos estado hablando, lo que está ocurriendo, el Internet de las cosas, las redes inteligentes y todo lo demás, está haciendo que haya un cambio tecnológico masivo. Pero en la transición se estima que se va a dar en forma fuerte en el año 2030 para el mundo desarrollado. Dentro del mismo Estados Unidos, hay estados como el de Hawái que ya han iniciado esta transición. Porque Hawái está ya comenzando a introducir estos conceptos en una forma agresiva. Bueno, porque el costo de electricidad en Hawái es sumamente alto, más alto todavía que en Nueva York, porque es una isla, está en el Pacífico, hay que llevar el combustible. Entonces, ellos están metiendo fuertemente paneles solares, energía eólica, etc. Y ya tienen como meta llegar al 40% en el 2030. Entonces, igual está ocurriendo en Costa Rica. A menos ustedes que en este momento hay una gran cantidad de gente instalando, vendiendo paneles solares, que según nuestros números hay como 45 empresas, y la otra vez cuando se hizo hace un año el Congreso de Energía Solar, fue un boom. Más bien había gente que se quejó porque no logró entrar y poner su stand. Entonces, igual que ocurre en Hawái, nos está pasando a nosotros. Ya nosotros comenzamos la transición hacia siempre hemos tenido una matriz de energía bastante limpia, porque es mayormente hidroeléctrico, pero esa introducción de energía térmica que hemos hecho en los últimos años
que ha carecido del precio, podría ser reemplazado por energías alternativas limpias, sobre todo en la época del verano, que es cuando se utilizan más combustibles. Y entonces eso nos abre una oportunidad interesante para usar Internet de las cosas. Yo aquí quiero traer a colación el caso de California. California, igual que nosotros en los años 70, aumentó drásticamente el precio de la electricidad porque ellos producían con petróleo la electricidad en esos años. Y entonces, vean ustedes cómo en los años 70 prácticamente se estabiliza el consumo per cápita de California, mientras siguió creciendo en el resto de Estados Unidos, porque en otros estados se producía con carbón, con otras fuentes energéticas que no siguen bien afectadas. Entonces California básicamente lo que hizo para poder bajar la factura de electricidad a los usuarios fue promover la eficiencia energética. Entonces ven cómo se estabiliza el consumo. Ya a principios de la década de 2000 la diferencia del consumo per cápita en kilowatt hora versus otros estados era de un 50%. Eso significó que por cada dólar que invirtió California en promover la eficiencia energética se ahorró $4 en que debería tener que invertir para construir nuevas plantas térmicas. En el caso de Costa Rica, el análisis que yo hago es que es aproximadamente de 1 a 10. ¿Por qué es más alto en Costa Rica esa rentabilidad de la eficiencia energética que en California? Bueno, porque aquí las plantas hidroeléctricas, que es la mayoría de las que tenemos, son muchísimo más caras de construir su planta térmica. Una planta hidroeléctrica resulta rentable en el largo plazo porque el agua es gratis, mientras el combustible hay que pagar. Entonces, digamos que tiene más sentido hacer una planta hidroeléctrica que una térmica. Pero si usted con eficiencia energética se ahorra la construcción de esa planta, porque simplemente no necesita energía, es muchísimo mejor negocio. Aquí vemos, en el caso de California, como el ejemplo de lo que nosotros tenemos en nuestras casas, el electrodoméstico que más consume energía eléctrica es el refrigerador. Entonces veamos aquí el ejemplo de cómo evolucionó el refrigerador desde el año 47 hasta mediados de los 70 en California. Vemos que era continuamente, año con año, iba creciendo el consumo promedio de kilowatt hora del refrigerador. Cuando en los 70 se promueven las normas de eficiencia energética, donde si usted quería vender California tenía que tener una eficiencia mínima del refrigerador, si no, no vendía. Cayó drásticamente. Vean cómo cayó drásticamente el consumo. Entonces, el refrigerador sigue dando las mismas prestaciones, el mismo servicio, pero ocupa menos energía, es más eficiente. Eso demuestra la importancia de promover normas de eficiencia energética que protejan al usuario. El país debería seguir eso. Y no es que cuesten más, hoy en día los refrigeradores eficientes cuestan a veces hasta menos que un refrigerador ineficiente. Simplemente la gente no sabe distinguir cuál es uno y cuál es el otro. Entonces ahí es una luz de lo que deberíamos hacer nosotros. Si vemos lo que está haciendo California ahora, California ya ha logrado, y es uno de los grandes logros, estabilizar el crecimiento de la demanda eléctrica. Eso es un gráfico del año 2011, yo el año pasado hicimos una gira con todas las distribuidoras de energía eléctrica, gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos y de Cruza. Y entonces, ahí nos dieron, esto fue una presentación que tuvimos en el centro de Smart Grid de California. Y curiosamente, ese dato del 2011, que es donde se da la demanda pico, es un diagrama típico de un sistema eléctrico. Ven que se produce para el consumo inmediato y en el verano de ellos, cuando más se gasta energía eléctrica. Todo el sistema eléctrico se diseña para la demanda pico anual. Normalmente, año con año, esa demanda pico aumenta. En California ya no está aumentando. Porque la eficiencia energética ha hecho que se estabilice ese consumo. Se espera que vuelva a crecer con la introducción de los autos eléctricos. Eso es un gran logro de ellos. Ahora lo que ellos están viendo es ver cómo logran hacer más eficiente, porque vean que hay una gran capacidad ociosa en el sistema. Entonces, si uno ve eso de otra perspectiva, pero ven esos picos por frecuencia, tenemos que las primeras 50 horas de consumo, que digamos están las horas de abajo y aquí está la potencia, las primeras 50 horas representan solo el 0,6% en energía. Pero, si lo vemos desde el punto de vista de potencia, esas 50 horas representan el 10% de la potencia. Si pudiéramos reportar ese pico, en el caso de California se estima que se ahorrarían $100 millones anualmente. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad que solo se usa unos pocos minutos, digamos, al año, unas pocas horas.
Entonces, y es que no son las cuentas continuas, en realidad son una cantidad de minutos que luego se van acumulando por acá. Yo hice el mismo ejercicio para Costa Rica. En el caso de Costa Rica, digamos, lo analizamos un poquito diferente. Hay una relación que se llama el factor de carga del sistema eléctrico, que es la relación entre la demanda pico anual y el consumo de energía del sistema eléctrico. Normalmente, ahí está en rojo la curva de potencia, que es la que se usa para planificar el crecimiento del sistema eléctrico. Esa fue una proyección que cuando hice el estudio en el 2010, que tenía dice vigente en ese entonces, de cómo iba a ser el crecimiento en potencia para poder planificar la expansión del sistema con un crecimiento del 5,5% anual. La verde significa que el crecimiento del consumo de energía normalmente son curvas paralelas. Ahí, en la predicción que yo hago, se ve que comienzan a separarse, porque eso implica el efecto de pasar de un factor de carga del 70% que tenemos hoy en día a un factor del 80%. Si yo lograra hacer eso, me ahorraría construir una planta de 450 megavatios. Eso es lo que yo llamo una planta eléctrica virtual. Significaría un ahorro del 28% en el plan de expansión del ICE. Y, si lo traducimos a dólares, un ahorro de 2.000 millones de dólares para el país. Entonces, tiene mucho sentido el poder aplicar una estrategia como Internet de las Cosas para controlar carga, y entonces, en lugar de poner una planta térmica a funcionar, apagar impuestos. Y eso nos generaría, digamos, visto desde otra perspectiva, vemos aquí el comportamiento típico de consumo diario en el día del trabajo, desde martes, miércoles o jueves, que es cuando se produce el pico, y vemos que ahí se ve el 30% de energía que se está sin utilizar. Digamos que el sistema está preparado para algo, pero simplemente no se utiliza. Si yo lograra cortar esos picos de demanda en un 10% y pasar de factor de carga 70-80%, entonces tendría un ahorro sustancial. La tecnología, como Internet de las Cosas, nos permitiría hacer eso. Simplemente es introducir inteligencia al sistema. Lo importante es que eso nos generaría un nicho de mercado muy robusto. Estimamos que, porque recuerden que van a haber dos ahorros. Uno es el ahorro de energía, porque estamos monitoreando el consumo. Un problema que uno tiene si uno quiere ahorrar energía es que la energía no se ve. Si usted tiene una fuga de agua en su casa, usted ve el depósito de agua, entonces ya llama para que vengan a corregir eso. Pero la energía, a menos que usted tenga un medidor y que esté midiendo continuamente, no se da cuenta de eso. Entonces, el primer beneficio que tendría el cliente, si le ponemos un medidor inteligente que estemos teniendo cada 15 minutos y le damos esa información en la web, es que detectaría dónde están los potenciales ahorros. Por ejemplo, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que hay equipos que, aunque estén apagados, están consumiendo energía. Si pudiéramos detectar esos equipos y apagarlos, ahí tendríamos un ahorro. Eso es lo que llaman los famosos vampiros. Entonces, tendríamos ahorros por mejora en la eficiencia energética de cada usuario y ahorros por la eficiencia combinada del sistema eléctrico. En total, mi estimación es que podrían ser 250 millones de dólares al año. 250 millones de dólares si lo invertimos en crear empresas tecnológicas para crear todas esas aplicaciones y darle esa posibilidad de esa automatización inteligente, permitiría que muchas empresas sobrevivieran de eso. Entonces, lo que llamamos crear un ecosistema de innovadores, de innovación en estos conceptos. Pero entonces podemos, y aquí es donde viene lo interesante del tema, definir nichos de mercado en el cual queremos trabajar. Esto es un estudio que apareció en una publicación de un diario español, que citan ahí un instituto europeo que realiza la estimación del volumen de negocio que se estima para el 2022 en lo que es Internet de las Cosas. En total, ellos estiman que para esta fecha va a ser 751 millones de dólares en oportunidad de negocio. Lo que me llama la atención, y esto lo que viene ahí, es en qué campos. En primer lugar aparecen los edificios inteligentes. En segundo está lo que es el transporte, los automóviles inteligentes. Y en tercero, las redes eléctricas inteligentes. Entonces, como le digo, este concepto de planta eléctrica virtual lo podemos aplicar al control de cualquier equipo eléctrico. Este es un proyecto que se está desarrollando con el Instituto Tecnológico, en el cual ya se está creando un centro de capacitación
tecnología de PTC. Y entonces, ahí lo que pensamos hacer es, primero, utilizar una plataforma, digamos, para poder integrar toda esta información en la nube, porque realmente lo importante aquí es que esa información esté, por un lado, en un lugar, y que esa información esté normalizada para poder aprovechar de una forma útil. ¿Por qué tenemos que normalizar? Bueno, porque si usted, por ejemplo, en un edificio, a la hora de introducir los datos, algunas personas ponen pared y otras ponen muro o tabique, pues nosotros tenemos que es la misma cosa, pero en un sistema informático, si usted le pide los metros cuadrados de pared que tiene un edificio y ya le introdujo otras palabras para introducir esos datos, entonces definitivamente la información va a estar error. Entonces es muy importante poder normalizar y estructurar la información para que pueda fluir entre todo el sistema. El sistema ya terminado se vería algo como esto. Ahí estamos trabajando con varias compañías. Una de ellas es PTC en el tema de Internet de las Cosas, que es lo que vemos abajo, en software de automatización. Arriba tenemos sistemas de administración, por ejemplo, como el SAP, Oracle, hay varios, Microsoft, etc., para lo que es llevar toda la parte financiera contable. Tenemos sistemas de software de ingeniería que permite, por ejemplo, modelar los edificios en 3 dimensiones, que es lo que se conoce como el CAD o el BIM. Tenemos los software geoespaciales, que son los que permiten ubicar en el espacio donde están, digamos, los edificios. Y entonces, tenemos en el centro un sistema que también tiene una empresa de Boston que se llama Arculus, que es especializada en lo que es software para gestión de bienes o activos inmobiliarios. Y entonces que nos permite integrar software de diferentes aplicaciones para darle inteligencia al campus. Estamos usando en ese caso los edificios de la universidad, el campus, y lo estamos hablando de un proyecto de campus inteligente para poder, digamos, usar el concepto. ¿Cómo se vería un sistema inteligente para gestión de edificios? Bueno, imagínense que yo soy el gerente de una corporación que tiene una gran cantidad de edificios que administrar. Tengo varios indicadores de gestión para poder monitorear lo que está ocurriendo. Y entonces, de pronto, yo tengo normalizado que esos indicadores para que estén bien deben estar trabajando en 2005, que es lo que parece en verde. Y de pronto me aparece un indicador en 2013 en rojo. Eso quiere decir que hay un edificio en particular que está fuera de rango con ese indicador. Y tengo que ver qué está ocurriendo. Hago un zoom, combino ahí la información de otros sistemas, en este caso tengo el modelo de edificio que se muestra ahí sobre el mapa. Y ya sé que en ese edificio tengo el problema, me introduzco dentro del edificio y aquí lo simpático es poder usar los planos del edificio para mostrar información. Entonces, ahí me señala que el problema que se está generando con el indicador se da en la dirección de operaciones del edificio. En esa dirección de operaciones es donde tenemos reportados una serie de gastos extraordinarios de mantenimiento de equipos que supuestamente estaban funcionando mal. Voy y abro los sistemas donde están la información de que ya tengo una serie de sistemas automatizados para diferentes, de todos los equipos que tengo en el edificio, de aire acondicionado, etc. Y veo los históricos y en las fechas o en las épocas donde dicen que los equipos tuvieron que ser reparados por la función normal, los sistemas no reportan ningún daño. Entonces ya el gerente recibe una alerta de que o hay malas prácticas en mantenimiento, o sea, no sobre el mantenimiento de los equipos, o simplemente es corrupción. Hay alguien que está beneficiándose con ese pago extraordinario de mantenimiento. Entonces la gran ventaja, como decía Chris, de poder usar esta información para detectar anomalías o detectar problemas y mejorar y hacer más eficientes las operaciones, de darle transparencia. Porque hoy en día realmente los gerentes en una organización tienen poca información para tomar decisiones. Imaginen ustedes con los escándalos que han habido de las alquileres de edificios y todo lo demás en el país, lo que sería para el país poder tener un sistema centralizado y donde tengamos claro cómo se están manejando los bienes del Estado. Eso le daría mucha transparencia.
Entonces, a lo que queremos llegar es un sistema que nos permita crear lo que yo llamo una inteligencia inteligente, que nos permita ser sostenible las operaciones, es decir, realmente llegar a la escuela bien. Y la forma de lograr eso sería digitalizar todo el proceso desde el diseño, la construcción del edificio y la operación. La ventaja es que los anales o los casos de éxito que hay en otras partes del mundo que han aplicado estos conceptos es que reportan ahorros del 85%. Y no solo en energía. Energía para mí es como la punta de lanza. Yo pienso por energía, el ahorro energético, las plantas eléctricas virtuales, pero luego puedo evolucionar hacia el mantenimiento predictivo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo estoy midiendo el consumo de energía eléctrica de un aire acondicionado y llevo el registro histórico, vemos que de pronto ese aire acondicionado, el consumo de energía comienza a aumentar. Eso es un indicador de que algo está pasando por el filtro. Muy probablemente los filtros están obstruyendo y hay que hacer un cambio de filtros o limpieza de filtros. Entonces, ya por sí, el medir la energía de mi equipo es un indicador del funcionamiento del equipo. Pero si además le comienzo a medir temperatura, le veo vibraciones, etc., yo puedo predecir cuándo una máquina va a fallar y adelantarme a eso. De hecho, esa es una de las grandes oportunidades que tenemos con esto. Entonces, vemos cómo podemos ir encadenando cosas y generar grandes ahorros en la operación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que poder integrarnos de lleno a estos nuevos conceptos? Ahí vemos, es un estudio que se hace en Europa, en la Escuela de Economía de Londres, mostrando abajo aparece el efecto de introducir tecnología de información en una corporación. Es un estudio que se llama de 100 compañías en diferentes partes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Estados Unidos. Y vemos que el hecho y eso se ve en el efecto de que tiene la productividad. Solo introducir la tecnología de TI impacta muy poco la operación de la operación. Solo un 2% aumenta la productividad. En cambio, si yo invierto en desarrollar mi personal, el talento humano, el aumento de productividad de 8%. Si combino las dos estrategias, introduzco la tecnología y además fomento el desarrollo de mejores prácticas, vemos que el aumento de productividad del 20%, 10 veces más que solo si introduzco la tecnología. Entonces, el factor clave hoy en día en estos sistemas es el desarrollo del talento humano. A diferencia de la revolución industrial, si usted introducía un telar automático que aumentaba la productividad 8 veces, realmente lo que hacía la diferencia era la máquina, era la tecnología. Hoy en día, lo que hace la diferencia no es la tecnología, son las personas con el conocimiento y las habilidades necesarias para hacer un uso efectivo de esa tecnología. Y entonces ahí es donde viene la gran oportunidad para nosotros. El factor diferenciador hoy en día no es el capital, el factor diferenciador es el talento. Entonces, la primera gran conclusión es que tenemos que invertir en el desarrollo de ese talento humano, de los mejores técnicos, de los mejores ingenieros y con las herramientas más modernas. Hay 3 conocimientos importantes que debemos capturar. Uno es el conocimiento tecnológico, el manejo de la herramienta. El otro conocimiento es el conocimiento organizacional, cómo hacer más efectivo el uso de esa tecnología. Son las mejores prácticas. Y eso, digamos, ya hace un factor diferenciador importante. Pero realmente el factor crítico es el conocimiento cultural. ¿Cuáles son lo que llaman hoy en día los soft skills? Esas habilidades, porque estas tecnologías son colaborativas. Implica que la gente introduzca información, o sea, que comparta la información, que trabaje en equipo. Esto yo no lo tenía muy claro hasta que me tocó ir en una visita hace un par de años a Silicon Valley. ¿Se me apagó esto? No funciona. Me das una. Esta fue una lámina que a mí me impactó hace 2 años cuando fui a un seminario que promovió el Banco Mundial para explicar el modelo Silicon Valley y cuál era el anclaje del éxito de Silicon Valley.
Yo esperaba que me dijeran cualquier otra cosa, que tenían mucho dinero para quitarlas o cosas, pero cuando me dijeron que el secreto de Silicon Valley era la confianza, y lo explicaban diciendo que cuando se vino la conquista de California se la fiebre de oro, y que yo gente de todo el mundo a conquistar California, pues esa gente tenía que cruzar las praderas, había muchos peligros, entonces esa gente tenía que colaborar, aprender a ayudarse, a apoyarse mutuamente para lograr sobrevivir y llegar a su lado. Y que esa cultura hoy en día era la clave del éxito de Silicon Valley. Y decir que hay un joven que tenía una idea, no tenía temor a que alguien le robara la idea, pero claro, si a alguien le parecía una idea, quería ver cómo se asociaba con él, cómo lo apoyaba. De hecho, ahí nos explicaban que estos dineros, señores, que tienen capital para esto que llaman venture capital, tenían como norma nunca comprar más allá del 50% de la empresa, para que siempre que tuvo la idea se sintiera que era dueño. Entonces eso generaba, digamos, genera una cultura de colaboración muy importante entre inversionistas, entre jóvenes emprendedores, y hay todo entonces un sistema o ecosistema de apoyo, que es lo que permite que uno ve que jóvenes que pueden ser muy brillantes, muy talentosos, de pronto se convierten en multimillonarios. Y eso a mí me quedó muy claro que es la principal barrera que nosotros tenemos que vencer para lograr desarrollarnos. ¿Cuál es el gran problema nuestro? Que nosotros no confiamos en nuestros políticos, no confiamos en los empresarios, no confiamos en los académicos, en nuestros sindicalistas. O sea, no podemos como sociedad lograr dar ese paso que se necesita. Tenemos muchas condiciones para desarrollarnos, pero la principal barrera que tenemos que vencer es esta: generar confianza para poder crear alianzas público-privadas que nos permitan dar el siguiente salto. Entonces, para resumir, este es un ejemplo que yo uso para explicar qué es lo que está ocurriendo y poder entender cómo meternos de lleno en esta revolución. Si vemos lo que cada una de las revoluciones aportó al desarrollo de la civilización, podemos decir que la revolución agrícola, si lo comparamos con un organismo vivo, lo que introdujo fue la capacidad de alimentarnos, o sea, el sistema digestivo. Antes de eso teníamos que ir al bosque a recolectar las frutas o cazar animales. Con la agricultura pues aprendimos a producir nuestro propio alimento. Entonces creamos ese sistema digestivo. La revolución industrial lo que nos dio fue la creación del tren, del automóvil, de los aviones, etc. Nos dio los medios de transporte necesarios para poder llevar esos productos a todo el mundo. Antes de la revolución industrial, realmente la gente vivía y casi nunca se salía de su pueblito, porque era costaba mucho, era muy difícil. Entonces, la producción era básicamente para consumo local. Con la revolución industrial, sobre todo con el desarrollo de la máquina y la energía como el corazón de este sistema circulatorio, vemos que adquirimos esa capacidad de llevar los bienes a diferentes partes del mundo y centrales de mayor manera. Lo que estamos viendo hoy con la revolución digital y el desarrollo de Internet, que estamos creando un sistema nervioso que lleva la formación, la comunicación, y el cómputo en la nube sería el cerebro del sistema. Con Internet de las cosas, de poder dar inteligencia a los sistemas, a las máquinas, le estamos dando a este organismo, que llamamos en este caso la ciudad inteligente, la posibilidad de adquirir información por sí mismo. Hasta ahora los sistemas informáticos tenían una gran limitación. La información tenía que ser introducida por las personas. Todos estos productos inteligentes conectados a Internet lo que nos da es la posibilidad de poder capturar la información directamente, sin depender de que las personas lo hagan y si esa información pues es o no es real. Un excelente ejemplo de esto para mí es el Waze. Si ustedes ven el Waze que hoy en día es tan popular, ¿quién está introduciendo información? Alguna gente meterá algunos datos de que hay algún problema en un lado, pero realmente al usar yo el sistema, indicar mi posición y la velocidad que estoy conduciendo, puedo el sistema detectar dónde hay problemas de tráfico y ver cuál es la ruta óptima. Entonces, la información principal para tomar decisiones
bien de los mismos aparatos inteligentes, en este caso el teléfono inteligente. Entonces, lo que estamos creando hoy en día son sistemas autónomos. La revolución industrial, ¿qué fue lo que hizo? Fue darle a las máquinas la posibilidad de hacer trabajo sin necesidad de que hubiera un servicio. O sea, antes de eso, lo único que hacer el trabajo era usando una bestia de carga o una persona que lo hiciera. Cuando ya se crea la máquina de vapor, podemos controlar la energía y producir trabajo. Y después las máquinas subsiguientes, el motor de combustión, el motor eléctrico, lo único que hace es perfeccionar esa capacidad de controlar la energía. Hoy en día lo que estamos viendo es que la inteligencia, que es un atributo que creemos exclusivo de los seres vivos, comienza a darse la posibilidad de que se integre a los equipos, a los sistemas, y funcionen en forma autónoma. Y para cerrar, quiero mostrarles esta imagen porque me pidieron que pudiera, digamos, relacionar este concepto de Internet de las Cosas con lo que es inclusión social. Y esa es la imagen que para mí lo dice todo. En cualquier otra época de la humanidad, este señor, Stephen Hawking, simplemente hubiera muerto. O hubiera estado condenado a estar en una cama varios años sin dar ningún aporte útil a la sociedad. Hubiera sido una carga para la sociedad. Sin embargo, todos sabemos los aportes que este señor ha hecho. Es un genio. Y nos ha dado nuevas formas de entender cómo funciona el universo. Y este señor ha podido hacer eso gracias a la tecnología. Ahí tienen ustedes una silla de ruedas automatizada. La misma forma de comunicación es a través de una computadora. Si uno no trata de la computadora no podría hablar. Entonces, toda tecnología tiene cosas buenas y malas. Todo es saber aplicar. Internet de las Cosas nos da la posibilidad de hacer una inclusión real de muchas personas que hoy en día no podrían de otra forma. La gran diferencia que tiene Internet de las Cosas con respecto, como les decía antes, a la automatización tradicional, es que este señor pudo hacer eso antes de que existiera Internet de las Cosas, porque era un genio muy destacado, entonces la universidad con la cual estaba podía poner eso. Eso no lo puede hacer alguien que no tiene mucho dinero. Internet de las Cosas nos va a dar la posibilidad de hacer esto ya masivo, porque la automatización se va a volver muy barata, y hacer ese tipo de sistemas cada vez va costando menos. Con eso, pues, cierro mi intervención. Procederemos ahora al periodo de preguntas y respuestas. El compañero va a estar facilitando el micrófono para que les desee hacer alguna pregunta o alguna inquietud, comentario. Sí, pero bueno, habla de que la confianza es el mayor cosa que pasa en Costa Rica. Yo hubiera dicho que es un ecosistema de todo. Y uno ve a Silicon Valley que hay un gobierno, un sistema de gobierno que apoya estas cosas, ¿verdad? Para que Google pueda vivir en San Francisco sin problema, ¿verdad? En otras ciudades donde así vayan. Uno va al fondo, todo el sistema financiero, todo el sistema de gobierno, todo el sistema educativo. Y la verdad es que Costa Rica no tiene muchas de estas cosas. No sé, me parece que con esto se agrega teniendo esto con todo de otras cosas. Bueno, digamos que la confianza por sí sola no va a cambiar las cosas, pero para mí es el factor clave, digamos, para lograr crear una colaboración. Yo por lo menos estoy predicando que si la academia y el sector empresarial se unen, pueden hacer mucho para hacer cambios en este país. Yo ya perdí la fe que los políticos vayan a hacer algo. Pero yo creo que la academia tiene una gran ventaja, por lo menos el sector
digamos, hay permanencia. Igual en el sector empresarial, tal vez uno se mueve en la cabeza de la empresa, también hay permanencia, o sea, son sectores que son bastante estables y que los dos tienen, yo pienso que un interés genuino de que el país salga adelante. No es conocido que el país se le vaya mal. Un político pues, que hace un buen negocio y recibe una buena dádiva, pues después se puede ir a Suiza por un negocio que nosotros pues tenemos que permanecer. Así que creo que si logramos una colaboración efectiva entre la academia y el sector empresarial y sobre todo creamos un ecosistema abocado a la innovación de jóvenes emprendedores que aprovechen esos nuevos conceptos y creen aplicaciones que nos permitan mejorar, hacer más eficiente el sistema, creo que hay que hacer. Entonces por ahí yo lo veo. O sea, para mí lo primero es lograr crear ese ecosistema, concuerdo con tu apreciación, cuando uno va de que hay un ecosistema, pero ese ecosistema surgió por alguna razón. Y en el caso de lo que yo vi, en mi impresión, la razón fundamental de que este ecosistema funcione, en el caso de Silicon Valley, es la confianza. Y yo en lo particular compré esa idea y creo que si nosotros tenemos confianza podemos crear alianzas público-privadas y podemos ir poco a poco creando un sistema mucho mejor que el que tenemos, que nos permita llegar a ser una sociedad desarrollada, que es lo que tenemos la operación de nosotros. O sea, el país tiene virtudes y tiene defectos. Es cuestión de aprovechar las virtudes y tratar de ir poco a poco corrigiendo los defectos. Bueno, más que una pregunta es un comentario respecto al tema y básicamente respecto al tema del manejo de la información, porque al generar el Internet de las cosas una información se puede utilizar como todo en la vida, ¿verdad? Para todos sus objetivos, positivo o negativo, tanto para controlar los hábitos del ser humano como para brindar cierta información, como se venía exponiendo, ¿verdad? Muy óptima en el tema del manejo de la energía y justamente que eso es un fundamento en el tema del manejo de la información, porque al automatizar el acceso a Internet de las cosas, automatizando todo el uso que puedan brindar todos los equipos que estén conectados y la información que se genere, también le estamos dando a cualquier sujeto que tenga acceso a esta información nuestro perfil personal y, bueno, cuánto no se puede hacer con eso, ¿verdad? Sumado a eso, quién puede accesar también o cuáles son los filtros que tienen personas terceras que no sean exactamente los dueños de estos equipos, ¿verdad? A mal utilizar y posible uso que puedan ejercer a través de los objetos conectados a la red respecto a nuestra a la función por la cual nosotros la tenemos. Se hablaba en una conferencia no hace mucho tiempo que no estamos muy lejos de ver la posibilidad de que existan asesinatos, por decirlo de una manera, a través del Internet de las cosas, porque la manipulación que se puede tener de estos equipos no es exactamente cerrada. Existen posibilidades claras a través del mal manejo que puedan dar terceros ajenos a estos equipos que eventualmente pueden hacer que un vehículo, que nosotros perdamos el control, por ejemplo, de un vehículo que esté interconectado y que sea un tercero quien esté manejando o que ocasione alguna situación que nos vaya a ocasionar un daño. Ese es el comentario más o menos que tenía como para dejar la pelota de Great question. I'll make an additional comment on that as well. So data security and access to data is critical for the Internet of Things, and there is no one answer that fits any solution. I think companies that are embarking on an IoT journey should consider openness of data and access to data. And I'll give an example, a story. In the US, there was a credit card breach from Target, a department store, where
a hacker was able to access the internal billing system of the store through the connected HVAC system. So the building itself was smart and connected, and the heating and cooling system was connected to the internet. Unfortunately, they didn't secure that aspect of the building, and somebody was able to get access into the internal network through the HVAC system, and then subsequently get access to financial data, credit card data. So it is a real example. That wasn't life-threatening, but a vehicle being controlled remotely is certainly, I don't think I would want that while driving down the street. I would not want my vehicle to be driven by somebody else. So there is no one answer, but it is something that needs to be understood very early on before a product is even designed and developed. A lot of times that intelligence can be built right into the product, and the security must be end-to-end from the smart product all the way through the cloud. Algo que quiero agregar a esto es que la razón justamente de trabajar con BTC y con otros partners de muy alto nivel, como es Arcus, como es Cisco, que ponía en la lámina, es justamente eso, garantizando la seguridad. O sea, desde el punto de vista del aporte económico, me queda duda. La gran inquietud es poder hacer que esto funcione de una forma segura. Y la única forma de garantizar nuestro trabajo con las empresas líderes en cada campo para asegurarnos que hagan un sistema eléctrico que no solo sea más eficiente, sino que además sea seguro y evitar esos problemas. Si tratáramos de hacerlo con software libre o cosas de este tipo, ahí sí que yo me daría pánico. Y yo creo que nadie en un sistema eléctrico se animaría a dejar la posibilidad de que el sistema pueda ser hackeado. Los riesgos son enormes. Así que básicamente la idea de este proyecto que está trabajando con el tecnológico es asegurar tener los partners de tecnología de más alto nivel, los líderes y el resto, que de hecho todo bueno, tiene un sistema que sea funcional, que sea un alto de costo-beneficio bueno, pero además que sea seguro. Y la seguridad es un problema número uno. Porque si no, podríamos decir, no, hagamos esto con software libre y nos sale más barato, no demás. Definitivamente la seguridad es un factor que aquí pesa. Buenos días, agradeceré al señor Chris Kunz su exposición. Estuve leyendo un artículo que en el 2014 estuvo en la Universidad de Cambridge dando también una charla sobre este tema, y bueno, que orgullo personal y para todos pues compartir este momento con usted, sabiendo que usted pues, a nivel mundial conoce mucho del tema. Tenía algunas inquietudes en ese sentido. Como usted lo expresaba, un problema que se ha dado es que no hay una integración en lo que es el desarrollo de Internet de las cosas, en lo que es estándares, en transmisión y otros. En ese sentido, quería saber si usted tiene recomendaciones para la academia. Ya yo pasé por la academia, pero ahora estoy en el tema de los negocios, y también me interesa mucho saber si hay recomendaciones de cómo los profesionales en informática podemos aprovechar esta ola de Internet de las cosas en el tema de la academia de los negocios. Y también saber si usted conoce algún proyecto a nivel mundial donde se vayan estandarizando, se vayan a hacer pues, normas o alguna entidad que regule lo que vaya a hacer el desarrollo del Internet de las cosas. Gracias. Good question as well. So there was a few different questions in there, and I think at least the first one was around standards. In my comment on in our PTC, our company's stance on standards is that everyone that is involved in the IoT or the Internet of Things is attempting to have a standard. So when multiple companies have standards, the result is there are no standards, there are several standards. So I think the real story is around interoperability. We have, with the ThingWorks platform, an interoperable platform where we are working with several different standards. So we will build
a plug-in or an adapter to support MQTT or XMPP or other protocols that might be used for connected devices. So our approach is more around interoperability because every company will try to create different standards, and the true value comes when, this is a heterogeneous environment. Take a smart building, for example. BACnet is the building automation protocol, at least in the US. So the machines in the building are speaking a certain language, and the internet is speaking a different language. Vehicles are speaking ODB2 language. So every device speaks a different language and must be connected, data must be correlated. So I think the key is around interoperability and the adoption of several different standards. The second comment that I'll make, and hopefully I'm answering the rest of your question here, the second comment that I'll make is that the true value in the Internet of Things comes from value creation or ideas that save money or make money. And once those happen, and I think that's the great opportunity here with you folks in the room entering the workforce, is you can bring fresh new ideas. You're not coming from a company that has a 30-year history of doing things the same way every time. You can bring a fresh idea of solving a problem, solving a real-world problem that is going to impact human lives, save money, or make a better world for humans. And I think when those happen, then standards go away because it's about solving the problem and not about adhering to some standard. With that said, there are certain verticals where standards are very important, like in healthcare. So we have a version of our product that supports HIPAA compliance when we have our software running on connected medical devices. So there are aspects where we must adhere to certain standards in certain verticals because that's clearly important. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta? Otra vez, señor, aprovechamos para agradecer la visita del representante de la Just following up with that comment. Could you address a little bit more kind of privacy and empowerment issues, personal privacy, personal empowerment issues in the Internet of Things and all the data that is being addressed? I mean, Costa Rica is going to have a successful move in this direction. One of the keys is going to be understanding how to use this data, how to protect this data. There is now a Costa Rican data protection agency. We're not quite sure what they're doing. Okay, my question is if you could address privacy and empowerment issues in the data that comes from Internet of Things. And Costa Rica is just beginning that journey of understanding how you define privacy, how you define what is the ownership. Okay. So the one comment I'll make on that is several companies now that are embarking on the Internet of Things are creating a new role within their business, a chief IoT officer. Not that we need more C-level executives in companies, but I think the important thing there, though, is that it's an adaptation of the CIO role where a chief Internet of Things officer is somebody that is looking holistically at the business and holistically at the data, both from a product development standpoint as well as a business standpoint. And I believe that, and this gets to one of those key 10 questions to ask yourself. Every company that is embarking on an IoT journey or has a solution space has a different answer to that question. Some may see value in the data that's being shared. Nest, for example, the digital thermostat, they're using that data to offer discounts to their customers. So it's creating value for their customers, so the data is much more open. Medical device company is quite a bit different. So I think there needs to be a new role within organizations that looks at data holistically across the entire ecosystem and the entire value chain to be able to understand
what elements of the value chain should have access to this data, which ones should not have access, which ones have access to control and manipulate the data versus just read-only aspects. So my belief is that it creates a new role within organizations. ¿Alguien más? ¿No? Gracias. Para dar por clausurada esta productiva mañana, escucharemos las palabras de la señora Katia Brenes, subdirectora de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Computación de la Universidad Fidélitas, que tan amablemente nos ha acogido esta mañana. Buenos días. A nombre de la Universidad Fidélitas y de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de Computación, queda nada más por agradecerles al Colegio de Profesionales en Informática y Computación y a todos ustedes por honrarnos con su presencia en esta aula. Con las palabras de la señora Katia Brenes cumplimos este acto. Le deseamos un feliz retorno a su país, al señor. Al tiempo que los y las invitamos a un refrigerio que se va a estar sirviendo en la parte de la recepción donde se está sirviendo. Muchas gracias y muy buenos días.